Hola a todos, nos encontramos aquí con el profesor Juan Montalvo Carrasco con el motivo de dirigirme hacia él y hacerle una pequeña entrevista con nuestro tema que tenemos sobre Georgette Philippard. Mi nombre es Liz Minelli Pilco Pérez y es un gusto para mí saludarlo, profesor. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, estimada Liz Pilco. Ante todo, para mí es un gusto poder haber recibido la invitación. Profesor, para comenzar, quisiera preguntarle a usted cuán importante fue Georgette Philippard en la vida de nuestro ilustre César Vallejo. Hablar de Georgette Philippard es hablar de nuestro bate César Vallejo Mendoza. Si me permite, podemos mencionar quién fue esta extraordinaria mujer. Pues se cuenta que por el año de 1925, Georgette tiene una sesión con una vidente que le dice que va a conocer a su príncipe azul, pero que este príncipe azul será un hombre viejo y feo, pero que en su mirada tendrá una luz que hará que ella se enamore de él. Pues en esos tiempos, Vallejo está llegando a Francia, aunque pasan muchas vicisitudes al momento de conocerse y entablar una relación, puede conocerse, y aunque la madre de Georgette no quería, pues sabía que este hombre no le podría dar las comodidades que ella se merecía, lograron llegar al altar, jurándose un amor eterno y también clásico, de esos aquellos que no se pueden explicar. Es así que Georgette se convierte en la musa de nuestro querido César Vallejo. Pues por lo tanto, eh, hay que recalcar muy seriamente que Georgette tuvo mucha influencia en nuestro bate. Ella fue una mujer de armas tomar y la admiración por la que supo poner en su sitio a aquellos detractores que indudablemente intentaron tergiversar la vida y la obra del poeta. Muy buena respuesta, estimado profesor Juan. Continuando, ¿qué significa he nevado tanto para que duermas? Indudablemente, he nevado tanto para que duermas. Y con esto cumplía el deseo, sí, el deseo de que su esposo, según manifestaba ella, tanto había exigido y por ello tanto había costado conseguir la revaloración de las obras y del legado de César Vallejo. Para concluir, quisiera que usted me dé su apreciación de cuál fue la obra más influyente o la obra más destacada de César Vallejo. Bueno, mencionar una obra que sea importante o la más importante, creo que de mi perspectiva no habría. Para mí, todas son importantes. Por ejemplo, recorremos ese poemario que lleva por título Los serán los negros, que llegó a publicar en el año 1918, o el poemario Trilce en el año 1922. También tenemos, ¿no? El poemario Escalas, como también, eh, aunque no es muy notable, pero sí, tuvo significancia en la narrativa, con una de las novelas Fabla Salvaje, de un perfil psicológico, asimismo como también la novela El Tungsteno, que también fue publicada en el año 1971, entre otras tantas. Si bien Vallejo no solamente fue considerado uno de los bates, también él dentro de su producción literaria también reafirma la narrativa. Hablar de Vallejo es hablar sobre el aspecto humano que tenemos los seres aquí en relación a la lucha constante contra el poder. Hablar de Vallejo y hablar de sus obras, de su legado, es hablar sobre una rebeldía, una rebelión contra las fuerzas opresoras. Es por eso que Vallejo, tanto en sus obras, también enfatiza mucho, sí, mucho el aspecto humano. También enfatiza el aspecto ético y también político. Recordemos que César Vallejo tiene mucha influencia del socialismo y lo predica en sus manuscritos. También es importante mencionar que entre la calidad de su obra o producción literaria en el fondo y la forma respecto al vanguardismo nos da un legado increíble que quizás nosotros como peruanos debimos haberlo apreciado
y pues, como sabemos, lo apreciaron en el extranjero, en Europa. Sin duda, es el legado de un grande. Muchas gracias por su invitación. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. El documental se lleva a cabo a presentar a una mujer que se le puede catalogar como una mujer emprendedora y con mucha perseverancia. Es reconocida por su lucha de hacer seguir el legado de Vallejo, que hoy en día es leído en las grandes facultades de literatura del mundo. Hablamos de Georgette Philippard. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. À sauter les repas, je suis habituée à vouloir. La vida del escritor y poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, junto a su esposa Georgette Mary Philippard Travers. En este documental mencionaremos pasajes desde sus inicios, citando momentos claves y en especial el romance con su esposa Georgette Philippard, quien toma un rol importante en la preservación y publicación de los escritos de César Vallejo. No solo fue una poeta y escritora, también se dio mucho tiempo para plasmar su compromiso y dedicación después del fallecimiento de su esposo César Vallejo. Desde entonces, la francesa quedó viuda a los 30 años. Ella nunca se volvió a casar. Siempre luchó por preservar el legado de su esposo fallecido. Sin embargo, para lograrlo, debió sufrir 1000 hechos entre buenas y malas en su lucha resistente, incluso impetuosa por proteger el legado del autor. Poemas humanos y España aparta de mí este cáliz. Cabe recalcar muchos valores de vida que resaltó en sus personajes de Georgette y Vallejo, el amor y la perseverancia. Georgette Philippard nació en París el 7 de enero en el año 1908. Sus padres fueron Alexandre Jean-Baptiste Philippard y su madre Mary Travers, dos jóvenes que nunca llegaron a convivir ni a casarse. La joven parisina no llegó a conocer a su padre porque él estuvo en el ejército francés en el año 1906. Por ese motivo, quien le dio su apellido fue su abuela materna, ya que su madre era menor de edad. Pasaron los años y cuando ella fue joven y aún vivía con su madre en la calle Montpensier, al borde del holístico jardín Palais Royal, cerca al Hotel de Vallejo, en el cual él vivía con su pareja de aquel entonces, Henriette Maizet. Georgette y su amado César Vallejo se vieron por primera vez un febrero de 1927, con una mirada que reflejaba un sentimiento muy puro y esplendoroso. Georgette lo recuerda con una profunda emoción a su querido Vallejo el día que se conocieron. Fue de esa manera que inició el romance, un amor que se mantuvo vivo por 10 años. Consideró que ninguna mujer le haya hecho latir el corazón del poeta, ya que eran una linda pareja que mostraba un amor muy sincero. Vallejo se sentía por primera vez muy emocionado, hasta las lágrimas se le cayeron, y como nunca Vallejo tenía ese afecto a la vida y hacia Georgette, teniendo varios años de convivencia, un amor que derribaba el estatus en la sociedad, en la economía, en el racismo, considerando que su sincero amor derribó esas ideas y prejuicios. Georgette hizo todo para apoyar los ideales del escritor Vallejo, utilizando la herencia que dejó su madre como económicamente y los bienes materiales. Fue tanto el cariño que tuvo hacia su amado César Vallejo. La viuda del ilustre. Vallejo muere a los 46 años, un Viernes Santo en París.
Georgette le cede un espacio en la tumba familiar en Montreux. La francesa Georgette tenía tan solo 30 años cuando quedó viuda. En 1939, un año después de su muerte, edita y publica Poemas Humanos, la obra poética completa de su esposo junto a Raúl Porras. Tras su muerte, dedicó sus esfuerzos para lograr que la obra literaria del poeta peruano se convirtiera en un reconocimiento mundial. Durante los años de la ocupación alemana a Francia, Georgette cuidó los textos escritos a manos de su esposo con serenidad en vigilancia. Es recordada por su mal carácter y la irritabilidad para guardarlos con mucha seguridad la memoria de su esposo. Georgette también publicó 3 obras: Máscara de cal, apuntes biográficos sobre poemas en prosa y poemas humanos, y Allá ellos, allá ellos, allá ellos, que fueron dedicados a Vallejo. En 1970, y luego de años de trámite, Georgette logra trasladar los restos de Vallejo al cementerio Montparnasse, con un epitafio que se lee: "Ha nevado tanto para que duermas", haciendo alusión al tiempo que tardaron las gestiones, teniendo en cuenta que el cementerio de Montparnasse guarda en sus tierras los restos de grandes artistas de la historia mundial. La llegada de Georgette Philippard a Perú. Tras llegar a Perú, Georgette Philippard se encargó de editar la obra primera de Vallejo, quien tuvo que realizar una difícil tarea para defender la vida y obra de César Vallejo. Sin embargo, hasta los últimos días de su muerte, la batalla que libró para defender la devolución del cuerpo de su esposo al Perú fue complicado. Para Georgette, la edición de la obra de Vallejo no solo careció de reconocimiento por su importante labor, sino que también ganó múltiples acusaciones que van desde la invalidez para realizar el trabajo del legatario, hasta la grosería y la mala educación que sobreponían al poeta, experimentando la destrucción de sus escritos. La ternura, el coraje, la valentía y la lealtad de Georgette Philippard, viuda de César Vallejo, se diferencia por el rol que tuvieron en la defensa y conservación de su obra, que se considera como una disculpa en protección de la vida y labor de Vallejo. Resalta un gran ejemplo al demostrar hasta dónde llegó Georgette Philippard al involucrarse en los asuntos del escritor, manifestando cómo la esposa de Vallejo, siendo de otra cultura, llegara a escribir poemas en castellano. Georgette Philippard resalta una gran valentía al indagar sobre los sucesos que motivó a Vallejo y convertirse como el mejor poeta de todos los tiempos, rescatando a cada persona como su motivación, y una de ellas su amada esposa, Georgette, que a través de la obra Trilce prevalece su amor hacia ella. En cada verso sostiene las palabras que en vida no pudo expresarlo, pero en ellas quedaba como un gran recuerdo. Georgette de Vallejo, un ejemplo de mujer emprendedora, quien se trazó metas y luchó con mucho valor y fuerza para alcanzar sus más anhelados sueños, a pesar que en el camino se le presentaron varios obstáculos. Esta mujer persistió y luchó incansablemente para lograr que las obras de su amado Vallejo fueran reconocidas y publicadas. Hoy en día, gracias al trabajo que ella realizó denodadamente, es que podemos contar con estas valiosas obras literarias escritas en español. Georgette es reconocida y querida por salvaguardar y difundir las obras, poemas y novelas completas de Vallejo, para preservarlas como patrimonio cultural tras la muerte de su esposo.